Tenemos el gusto de charlar esta noche en el comienzo del programa con Alejandro Fargosi, que es, iba a decir candidato, no, es diputado electo, claro, diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, por La Libertad Avanza. Alejandro, buenas noches. Joaquín Mujica Díaz, Mariano Werner, te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya dejaste de ser candidato, ¿no? Ya pasó. Ya dejé, soy candidato, competencia ganada, CG. ¿Vieron cómo hacen los diputados que ponen esa chantada de mandatos concluidos? Como... El tuyo está por No, empezar. MT, ¿cómo es que ponen ellos? Mandato cumplido. Mandato cumplido, claro, Mandato cumplido. Bueno, yo juro que nunca voy a ser diputado de mandato cumplido. A ver, Alejandro, ¿por qué la elección de ayer? ¿Dónde encontrás las respuestas a la ola violeta? Porque me parece que ni siquiera ustedes pensaban la contundencia del triunfo que se logró. La verdad, yo creo que... No voy a usar la palabra creo para no ser tautológico, porque la gente le cree a Milei. Así es fácil, la gente le cree a Milei. Y la gente está viendo resultados de Milei. Porque a mí no me deja de asombrar, hoy lo charlaba en un programa de televisión, no me deja de asombrar esa especie de generalización de los que le va mal. Por supuesto que siempre hay gente que le va mal y con un 30% de pobres, como dice, o de pobreza, como dice Milei, es inevitable encontrar gente que le cuesta llegar a fin de mes. Pero de ahí a generalizarlo y al mismo tiempo tener una elección como la de ayer, pareciera que la gente tiene algo mal en la cabeza y no lo tiene. La gente está sana, la gente le cree a Milei. Y los que están en una situación no demasiado buena tienen la esperanza de estar mejor. Y sobre todo, lo que me parece más importante, es que ya pasaron muchos años de tratar por la otra forma, por la forma fácil de la maquinita y de que viene el peronismo y te promete todo, y de que viene el radicalismo y te promete lo mismo que el peronismo, pero con distintas palabras. Yo creo que es eso, ¿eh? Si no, otra explicación no la encuentro. A ver, estaba instalado la posibilidad de que al gobierno le fuera bien en algunas provincias, pero no este tamaño del triunfo, mucho menos el de la provincia de Buenos Aires. Vos decís, bueno, la gente le cree a Milei. Vos decís, a ver, es un voto de confianza, pero que el gobierno tiene que mirar con cierta atención, es decir, no creérsela por la cantidad de votos y tratar de tener cierta moderación. ¿O cómo interpretás que es este momento después de la efervescencia que te genera ganar una elección como la ganaron ayer? Bueno, yo en ese aspecto soy muy frío, lo he sido siempre porque soy abogado y sé que la victoria y la derrota van en general de la mano. Así que a mí no me agarra la efervescencia y creo que ninguna persona asentada le agarra la efervescencia, ¿no? Pero mi sensación es que, claro, hay gente que sí, tenés razón, hay políticos que creen que la victoria es eterna. No sé, yo soy muy distinto a eso. Bueno, no soy político en realidad. Empecemos por ahí. Este, sí, lo que decís está bien, ¿no? Nunca hay que creerse que el voto en una elección implica un poder infinito e ilimitado. Yo creo que es una apuesta, es una confianza en un futuro mejor, es un entusiasmo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es fe en un cambio, es fe en algo que mejore. Si esa fe se quiebra, se cambia de voto. Viste que hay un viejo principio que dice que en realidad ningún opositor gana una elección, es el gobierno en el mandato el que la pierde. Claro, el que gana, el que pierde Cuando, siempre es el gobierno. exacto, el que pierde siempre es el gobierno porque pierde la confianza de la gente. Pero en eso me parece que no corremos ningún riesgo. Milei es un hombre extremadamente inteligente y eso lo entiende perfectamente. Lo que no quiere decir que haya algunos que por ahí se equivocan y se agrandan, pero me parece que es un fenómeno más bien accidental. Espero que sea así. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Mariano Wendner acá. ¿Qué tal, Mariano? Te sumo una pregunta más porque ahora, bueno, con claridad estamos ingresando en la segunda mitad del mandato del gobierno, ya con Sí. el nuevo Congreso conformado a partir de diciembre.
¿Cómo te imaginas vos los lineamientos principales de esta segunda mitad? La primera mitad ya quedó bastante de manifiesto qué es lo que buscó el gobierno, en qué cosas tuvo más o menos éxito. En esta segunda parte, ¿cómo te la imaginas? Porque hubo un mandato, un llamado, una convocatoria muy importante Sí, del el presidente diálogo, sí. a los gobernadores para acordar determinadas reformas. Pareciera que ese es el eje, pero digo, desde tu punto de vista, ¿por qué va a estar marcado este camino hasta el 2027? Yo creo que por dos razones va a estar marcado por el diálogo, o por dos o tres razones. Por un lado, porque se necesita. La política es por definición diálogo. Lo contrario a la política es la guerra, que es por definición acción, no diálogo. Pero claro, no es lo mismo dialogar en una posición de debilidad como la que tenía el presidente Milei hasta ayer, a una posición de ratificación y con mayor cantidad de diputados y senadores, que es la que tiene a partir de ayer. Eso hace que la contraparte, algo que me llamó la atención de todo este tiempo, quizá influido porque yo estoy con él, ¿no? Entonces uno es como, yo tengo mi querencia en el gobierno de la Libertad Avanza. Pero siempre me llamó la atención que se echan sobre el gobierno la culpa del no diálogo, pero los diálogos son de a dos y a veces te piden disparates. ¿Qué entendemos por disparate? Ya es más subjetivo. Para nosotros disparate es quebrar el equilibrio fiscal, por ejemplo. Es suicidio eso, con lo cual eso no lo admitimos. Pero, ¿qué ventaja tiene la situación actual? Que los otros, los con los que tenemos que negociar, entendieron que la gente ya no está igual que en 1960 o 1990 o 2015 o 2020. La gente ya revalidó esta política de seriedad y de rigor con uno mismo, que es la que impone el presidente. Digo con uno mismo porque él se impone a sí mismo rigor y después lo baja, ¿no? Entre otros a los diputados. Rigor en el sentido de no gastar plata ajena. Eh, y eso es muy positivo, porque todo te conduce al diálogo. La teoría de la política, la práctica de la política, que las dos partes quieran dialogar. Y otro factor que no es secundario es que el presidente ya lleva 2 años en el cargo, la gente que está con él lleva 2 años en sus cargos, y se va produciendo un proceso de maduración en todas las actividades humanas. Ustedes, yo, cualquiera de nosotros en cualquier trabajo va aprendiendo a hacerlo, digamos. Y una parte de aprenderlo es precisamente esa compulsión al diálogo que tienen que tener los políticos. Diálogo creativo, ¿no? Y además regido, como siempre insiste el presidente, él marca mucho, regido por ciertos principios. El principio, por ejemplo, del no déficit fiscal, el principio, por ejemplo, de la no cometa, etcétera. A ver, ¿te da la sensación, Alejandro, de que ese fue tal vez uno de los errores de la gestión en la primera parte? Porque cuando decimos, che, hay que buscar diálogo, es porque claramente no están abiertos con cierta fluidez los canales de comunicación con los gobernadores, ¿no? Entonces, Te voy a hacer muy... Bueno, los gobernadores no son precisamente gente fácil para dialogar. Ellos tienen una visión muy interesante de la política. Cuando algo va mal en la provincia, le echan la culpa a los intendentes o a los presidentes, pero nunca son los responsables, y por eso en general tienen un grado de aceptación bastante alto. La imagen de los gobernadores en general es mejor que la de los intendentes o de los presidentes. Pero yo te diría lo siguiente: para buscar los errores, eso los busco adentro de mi casa, o sea, adentro del partido. Te soy totalmente franco, ¿eh? Hay tanta gente buscando los errores al gobierno de Milei que si algo no necesitan es que yo haga ese análisis. está bien. ¿Fui claro? Sí, 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 sí. A ver, otra cosa que te consulto tiene que ver con... en la oposición creen que en alguna medida esta cuestión planteada por Trump en su momento de si pierde la elección Milei, no vamos a hacer... no vamos a ayudar a Argentina, ¿no? No vamos a ser Sí. generosos, le terminó jugando a favor al gobierno. Sí, lógico, claro. Esta cuestión de, pero no por el apoyo de Trump, sino por, según lo plantean en la oposición, como, Sí. bueno, si el gobierno no gana, el lunes el país vuela por los aires, empezamos con una corrida cambiaria Sí. y se genera un nivel de inestabilidad. ¿Vos creés que Y ese factor estuvo presente en la elección de ayer, que realmente pudo haber sido así?
No sé si a nivel popular eso tiene tanta trascendencia, pero tampoco estaría mal. O sea, esto en definitiva vale la pena ver esa magnífica película de sus horas más oscuras, donde si Churchill le hubiese vuelto de Estados Unidos con las manos vacías, además de que era invadida por Alemania, Inglaterra explotaba políticamente. Es lógico, o sea, yo nunca entendí cuál es el problema en que uno le pida ayuda al país al que todos los que triunfaron le pidieron ayuda. Todos los que triunfaron le pidieron ayuda, no es alguno, ¿eh? Del bloque del oeste. Obviamente que Rusia no le pidió ayuda y China tampoco, aunque Estados Unidos algo de ayuda hace con China indirectamente. Pero puede que haya influido, y está bien que influya. Nosotros somos parte de Occidente y lo lógico es estar aliado con Estados Unidos, no peleado con Estados Unidos. Y Alejandro, te sumo una pregunta más, ya habiendo atravesado la Argentina todas las instancias electorales que tuvo a lo largo del año, con todas las provinciales en la Ciudad de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires, ahora la nacional legislativa, em, Mm. ¿cuál es la conclusión que vos te deja, digamos, todo el proceso electoral? Porque tuvimos varios fenómenos que algunos pueden sonar más contradictorios con otros. En algunas provincias a la Libertad Avanza le fue mejor, en algunos le fue peor, en la Ciudad de Buenos Aires le fue muy bien, en la provincia de Buenos Aires le fue muy mal hace 50 días. Fue atravesado todo este proceso por cierto, eh, por ahí, bueno, un porcentaje alto de un porcentaje bajo de participación, quiero decir, en comparación con Sí. otras instancias electorales y demás. Con lo cual parece como que el paisaje y el mensaje general que deja la sociedad a la política es bastante variable, tiene colores de distinto tipo. ¿Qué dirías vos que es el mensaje final que deja la sociedad a toda la política, no solamente al gobierno? Los mensajes del electorado. Yo una vez titulé un artículo que quise publicar y nadie me publicó sobre los mensajes del electorado, que era la elección de medio término de Alfonsín, que también había, mirá si era viejo, ¿no? Que también había perdido, como perdió ahora el radicalismo. Eh, es interesante, porque hay una mezcla de temas. Voy a ser desordenado porque no lo tengo ordenado mentalmente. De hecho, no pasaron 24 horas. Eh, mensaje número uno, las generaciones van cambiando y el entusiasmo que tenía mi generación con poder votar, la generación de los que hoy tenemos 70, o entre 60 y 70, es distinta a la que tienen los jóvenes que nacieron en democracia y que no les llama demasiado la atención, ¿no? Eh, eso creo que influye y debe ser lo que tira a la baja la participación ciudadana en las elecciones, que es una constante occidental. Es algo que está pasando en todo Occidente, ¿no? Esa pasión por ir a votar depende de los momentos, cuando hay mayor tensión social, digo yo, para encontrarle una explicación. Tema número uno es ese. Tema número dos, la variedad de, al ser un país tan grande, el octavo del mundo, de hecho se paso que muchos argentinos no lo saben, el octavo país más grande del mundo, al ser tan grande hay fenómenos locales que no son replicables a escala nacional. Empezando por las intendencias. Los intendentes en la provincia de Buenos Aires se jugaban su poder en las elecciones de septiembre y se ve que pusieron mucho empeño, sobre todo con el sistema de boleta, ¿no? Que usan mucho, para decirlo elegantemente, se pusieron mucho empeño en no perder y eso probablemente haya desdibujado el resultado tan negativo para la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Si no, no sería fácil entender cómo cambia tanto en tan poco tiempo, incluso con el tema de Esper en el medio. Digo, para encontrar una explicación coherente. Y la otra explicación es que a nivel gobiernos locales hay realidades muy distintas y hay provincias que viven en el medioevo, porque nosotros, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, creemos que es fácil oponerse al poder, porque dentro de todo no corremos mayores riesgos. Yo no sé si me hubiera atrevido a hacer, las cosas que me he atrevido a hacer con el kirchnerismo, desde pedir que allanen a Cristina Kirchner en pleno poder de ella en adelante, yo no sé si me hubiera atrevido a hacerlo en Formosa. En serio estoy hablando, ¿eh? Yo respeto, tengo un enorme respeto por los opositores de provincias en las cuales te jugás la salud física, ¿eh? Si no la vida. Alejandro, te hago la última y desde ya te agradezco por la charla. Y te consulto por la oposición, ya te saco del ámbito del gobierno, porque justo nombraste a Cristina Kirchner.
¿En qué situación ves al peronismo que de repente pasó de ganar la provincia de Buenos Aires a sufrir un revés electoral muy contundente, porque ganó en 7 provincias solamente de los 24 distritos electorales? Y bueno, y ella entra en una etapa de su interna, y Cristina ayer bailaba en el balcón, y bueno, ayer en La Plata trataban un poco de amortiguar el golpe con algún tipo de explicación. Pero vos, ¿qué ves en el peronismo después de la elección de ayer? Voy a ser optimista. Veo un debilitamiento sistemático del poder del peronismo, no solo por los recambios generacionales, o sea, aquella famosa máquina de coser o bicicleta o pelota que le regalaron al abuelo no es lo mismo que al bisabuelo, que al tatarabuelo, y quizás podamos poner fin a un periodo que realmente me parece vergonzoso desde el punto de vista democrático. Un partido político no puede dominar un país durante 80 años, hacer un desastre monumental que se puede ejemplificar en la matanza y seguir siendo votado. Ahí hay algo que no cierra. Y ahora llegamos al corolario supremo en que el jefe del partido está preso por robarle a la gente. Con lo cual se están llenando todas las fichas, todos los casilleros para que la gente se vaya alejando paulatinamente de un partido que, como bien explica Loris Sanata, el italiano, el politólogo italiano, tiene mucho que ver, tiene mucho más que ver con una religión que con un fenómeno de adhesión cívica. Yo espero que se vaya debilitando, por un lado espero que se vaya debilitando el peronismo, y por el otro lado espero que dejemos de caer en la tentación que tantas veces hemos caído los argentinos, de votar terceras opciones que terminan siendo disolventes de la mayoría que pueda oponerse al peronismo. ¿A qué me refiero esto? Pensemos, perdón que estoy con la garganta Provincias cansada. Unidas, digamos, por ejemplo. Yo te pondría un ejemplo, todavía más, porque eso es una opinión. Te voy a poner un ejemplo que es un hecho. En el año que muchos se olviden por lógica, porque no están en el tema político. En el año 2003, Menem sacó el 24%, Kirchner sacó el 21,5%, redondeando, ¿no? En 0,5. López Murphy sacó el 17,05 y Lilita el 13,05. Si Lilita y López Murphy, que eran tan parecidos y que siguen estando hoy en esa especie de ancha avenida del medio, se hubieran unido en lugar de ir separados, hubiesen ganado la elección con el 30-31%, el segundo hubiera sido Menem y el balotaje hubiera sido entre ellos y Menem, y hubieran ganado ellos porque Menem estaba en su techo. ¿Qué quiero decir con esto? Nos hubiéramos ahorrado 20 años del horror del kirchnerismo. Y eso se lo debemos exclusivamente a que los que predican que hay que hablar, después cuando hablan se pelean. Lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho. Hay un denominador común en esa corriente que es el radicalismo. El radicalismo se peleó con Frondizi, o sea, la dupla Balbín-Frondizi se separaron en el 57, la dupla Ilia-Balbín se separaron en el 62-63, después Alfonsín-Balbín, que por lo menos fueron unidos a la elección y ganaron, pero después terminaron separándose, después se pelearon a Alfonsín de la Rúa, yo no sé qué les pasa. Tienen como una especie de vocación por pelearse toda esa ancha avenida del medio, en la que siempre está el radicalismo, naturalmente, de donde provienen, por ejemplo, López Murphy y Lilita. Tienen esa actitud que yo no la entiendo porque lo que hace es debilitar. Yo me lo imagino como un campeonato de fútbol. Supongamos que el juego de las sucesivas elecciones en Argentina sea un campeonato de fútbol donde el peronismo siempre está con 11 jugadores, o casi siempre. Y el resto de los equipos, algunas veces tienen 11, otros tienen 7, por decisión propia. Salen a la cancha con 5. Y dice, claro, así no van a ganar nunca. Y así que es lo que se logró. 80 años de peronismo. Alejandro, gracias por la charla esta noche aquí en Ecomedios. Por favor, gracias a ustedes, de una charla que civilizada, porque vos sabés que últimamente yo tenía miedo de dar entrevistas porque me enfrentaba a militantes, no a periodistas, pero bueno, ¿qué va a ser? Te mando un abrazo. Abrazo, chao. Bueno, ahí pasaba Alejandro Fargosi, diputado electo ahora de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza.